Ahora en Estuya, Juan, vamos a hablar de fútbol con Rafael Crosinelli, que es justamente exfutbolista que luego de su carrera como futbolista empezó a trabajar en libros y empezó a pensar el fútbol desde otro punto de vista, de un punto de vista más desde el ser humano, desde el cuerpo del ser humano que juega al fútbol y cómo, bueno, no se le da demasiada importancia al cuerpo del ser humano que juega a la pelota. Rafael, ¿cómo te va? Acá Mariano y Julieta te saludamos desde Esgol 104.7. Mariano, Julieta, ¿cómo andan? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Por favor, Rafa. Bueno, fuiste jugador de fútbol, jugaste en clubes como Everton de La Plata, como Belgrano de Junín y, bueno, expusiste tu cuerpo al fútbol. ¿Qué le genera al cuerpo de un ser humano jugar a la pelota y después salir de ese deporte y enfrentar la vida? Sí, un poco el cuerpo, digamos, del futbolista es la herramienta de trabajo, es lo fundamental, lo que trabaja todos los días y sobre lo cual se organiza la vida y después qué pasa, ¿no? Porque, después, claro. Bueno, podemos ver exjugadores, hay un sinfín que puedes ver en la tele que el otro día justo veía una imagen de Del Piero, por ejemplo, que jugando un partido y está totalmente fuera de estado, ¿no? Al Del Piero que quería jugar, y es cuando sueltan el tema de las dietas, empiezan a vivir otra vida, la vida social a la que estamos acostumbrados casi todos, y bueno, y no están preparados para ese momento, porque empieza una nueva vida. También lo decía Scaloni en alguna entrevista televisiva, de que vos dejás de ir al club todos los días, dejás de ver al grupo todos los días, cambia todo y nunca se pensó en ese después. Entonces, bueno, fue un poco lo que me pasó a mí, lo que traté de poner en palabras con el libro, y que la verdad que tuvo mucha repercusión porque no se habla mucho de esto. Entonces, claro, creo que estuvo por ahí el rédito del libro. Un libro que se llama Cuerpos que no importan, que tuvo la financiación del Ministerio de Cultura de la Nación, porque realmente es un tema súper interesante, hablar de la persona que está por detrás del deportista. De hecho, mientras vos ibas recordando el caso de Alessandro Del Piero, recordaba también algunos casos de defensores que han tenido problemas de, por ejemplo, demencia senil, de tanto cabecear y cómo, claro, en las ligas formativas de Inglaterra han prohibido el cabezazo para tratar de cuidar y de preservar un poco el cuerpo de las personas que juegan al fútbol. En Cuerpos que no importan, vos también vas analizando el fútbol profesional y cómo el cuerpo se expone a una industria, ¿no? Tal cual. Bueno, recién también hacían referencia acerca de los resultados, ¿no? Porque lo que de la liga profesional estaban hablando, y esos serían los cuerpos que importan, ¿no? Los cuerpos que vemos, los cuerpos que prevalecen. Ahora, ¿qué pasa con todos esos cuerpos que, entre comillas, no importan para el mercado, esos que no vemos, esos que no llegan, que son la mayoría encima? ¿Y qué pasa con su tratamiento, con el después de no poder ser profesionales, no poder vivir del fútbol? Claro. Y vos hacías referencia también al tema de el fútbol como industria, el tema del cuerpo, de los cabezazos, todo, pero yo también lo que invito es a pensar un poco en las emociones. ¿Qué pasa con todas esas emociones que, sobre todo los varones, futbolistas, tenemos y las reprimimos, ¿no? Porque si estás nervioso antes de un partido, de una final, eso es un cagón, te empiezan a cuestionar. Claro. Y después tenemos los casos del Morro García, suicidios, un sinfín. Entonces, bueno, el libro en ese sentido me metí en el barro un poco, ¿no? Al abordar estos temas que nadie quiere hablar porque capaz que, entre comillas, no garpan para las masas, pero que está bueno porque creo que es atacar de raíz un problema muy importante que tenemos en la Argentina. Sí, Rafael, Julieta te saluda, ¿cómo estás? Un gusto, Julieta, ¿todo bien? Me quedé pensando en tu subtítulo, digamos, Cuerpos y Sexualidades en los Futbolistas, y esto que mencionabas de las emociones o cómo se siente el jugador dentro y fuera de la cancha y la industria a dónde lo lleva históricamente. Y recuerdo que hace poco el jugador de River, Fonseca, tuvo que salir a aclarar por haber subido una foto con un amigo que justamente era su amigo porque en las redes lo destruyeron pensando que era su pareja. Esto también es como una suerte de lo que estás queriendo explicar en el libro, y cómo es que nos cuesta tanto como sociedad tener que tomarlo como algo natural, ¿no?
Sí, cuesta horrores, la verdad que es un trabajo que hay que seguir dando batalla. El prólogo del libro lo escribió Paula Ojeda, que es la actual gerenta de género de AFA, entonces eso no es menor porque su lugar es importantísimo para dar muestra de esto. Y en ese sentido traigo a colación una anécdota personal cortita. Del otro día fui a ver el partido entre Excursionistas y Argentinos de Quilmes, el domingo precisamente, y me encontré en la cancha con un ex compañero de otro equipo que él no sabe del libro, creo, ni sabe de todo el laburo que hice, y hablando, intercambiando, pusimos sobre la mesa esto del miedo que uno tiene capaz en la adolescencia, cuando sale a jugar sus primeros partidos como profesional. Y él me dijo, que es lo que más resalto, porque yo hice el libro, yo leí un montón, o sea, hice todo un trabajo de construcción de alguna forma. Pero él me dijo, me costó un montón de tiempo entender que tener miedo no es malo, dice. Tener miedo es estar activo, estar en vigilia, estar atento. No está mal, dice, y hoy en día él es profesor y ese mensaje le traslada a sus dirigidos. Entonces esta anécdota me permite traerles a colación de que algo está cambiando, pero cambiando a paso de tortuga porque sigue habiendo un montón de casos de alta violencia, tanto en el fútbol profesional como, y sobre todo, y acá es donde hay que poner la alarma, en el fútbol formativo. Entonces ahí tenemos que atacar sobre todo porque es cuando estamos a tiempo todavía en el devenir de todos esos chicos, ¿no? Claro, justamente Rafael Crocinelli, exfutbolista con quien estamos hablando acá en ESGOL 104.7 y escritor también de este libro que se llama Cuerpos que no importan. Me hiciste acordar sobre todo a esa costumbre que tienen a veces los planteles de primera división que se ha cortado después de los escándalos que ha habido de abusos por parte de jugadores de primera división para con chicos que entran a los planteles, ¿no? De esos ritos de iniciación, que de hecho me acuerdo de Mariano Andújar y de Mauro Boselli diciendo, mientras nosotros estemos en el plantel, esos ritos de iniciación no se van a producir porque, bueno, no tiene sentido realmente. Y cómo esas costumbres enquistadas en el fútbol cuesta tanto sacarlas, cuesta tanto sacar esas malas costumbres en realidad, ¿no? Sí, está buenísimo el caso que citás porque da muestra de que de alguna forma están parando la pelota, están queriendo torcer un poco la cultura que tenemos como normal, como legítima en el fútbol y tanto eso como también algo más llano como el tema de acciones sociales, que los jugadores vayan a hospitales, se comprometan más un poco con la coyuntura social que nos atraviesa, me parece que está bueno y bueno, el caso de Estudiantes es un club que viene elaborando hace mucho. Después, para tensionarte esto que decís vos, tenemos el caso, no sé, que acaba de firmar Villa en Independiente Rivadavia de Mendoza. Y sí, acá, por ejemplo, es cuando entramos en tensión y es cuando los clubes demuestran, ¿no?, la lógica propiamente de los números. ¿A qué importa ganar? Importa salvarse del descenso y no nos importa el género y los derechos. También lo dejó bien en claro un alto dirigente de Boca en su momento cuando dijo, no me importa qué hacen fuera de la cancha, a mí me importa lo que hacen dentro. Entonces eso te sintetiza un poco el pensamiento que prima en el fútbol argentino. Pero vamos camino igualmente, de a poquito a tratar de barrer esas masculinidades tóxicas dentro del deporte, ¿no? ¿Somos optimistas o no tanto? Siempre para adelante y siempre con optimismo. Para eso hay que trabajar un montón, sin dudas, que lo estamos haciendo poco, de hecho, pero sí somos optimistas, pero también te traigo, no sé, el caso de Cavallo, de Josué Cavallo, un futbolista australiano que estaba jugando en Estados Unidos y manifestó ahora públicamente ser homosexual. Esto fue en octubre del año pasado, en verdad, y recibió mucha discriminación, está a punto de dejar el fútbol. Entonces está cambiando y no, ¿viste? La ciencia social o donde estamos nosotros es un poco, ¿viste? Avanzamos 2 pasos, retrocedemos 3, avanzamos 4, es un laburo constante. Sí, y da mucha impotencia realmente que quienes se animen a decir la verdad, decir su verdad, sean mártires, ¿no? Porque terminan prácticamente tirando su carrera por la borda por nada más que gritar su verdad. No, y sobre todo, yo los invito, si están con una computadora o el celular, googleen busquen el título del libro y van a encontrar un montón de noticias porque lo presenté en distintas partes del país, al libro, en el norte, en el sur, lo publiqué en Chile, en Italia,
Entonces esto trascendió, ¿no? La frontera argentina en Italia se llama Corpi che non contano. Estuve a punto de presentarlo en Roma, de hecho, que estamos ahí en gestiones. Está difícil dada la coyuntura económica, Sí. pero ahora todo eso desde una persona anónima como soy yo, y yo les digo, imagínense, ¿no? Si un Pollo Viñolo, un Ruggeri, digo, personas de notoriedad, figuras públicas, bancaran un poco acá la parada o fueran ellos, ¿no? Quienes agarren la bandera. Imagínense la potencia que tendría todo esto, que yo lo hago con trabajo de hormiga, artesanal. Yo doy un paso y ellos en un día logran mucho más que yo en 3 años. Pero bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? De alguna forma me siento haberme convertido como en un referente de las cosas que no se quieren hablar del fútbol, de una pequeña parte aunque sea, y es la punta de lanza el libro. Ojalá que haya muchos más libros sobre la temática, ojalá que se lo implemente como política pública en los clubes y ojalá que sirva, ¿no? Para, aunque sea para visibilizar el estado de situación, porque me ha pasado de familias de chicos que se han quitado la vida porque han sufrido, me escucharon y dijeron, eso que estás diciendo nos pasó, y recibí un montón de llamados o mensajes por las redes de familias que lo sienten porque lo vivieron en carne propia y bueno, y ahora en los próximos días va a salir una nota muy interesante de revista Anfibia, donde me entrevistaron como un testimonio más de una nota muy interesante, y bueno, va a dar cuenta un poco, ¿no? de este lado B que estamos hablando nosotros acá ahora. Sí, también hay una suerte, ¿no? de que somos hijos del rigor, porque cuando sale algún tipo de sanción, ya sea en el club o hacia el club o para algún hincha simpatizante, recién ahí siento como que caemos en la cuenta de lo que está mal. Y la realidad que como nosotros hinchas y fanáticos del deporte y del fútbol argentino, hay mucho de las canciones que te llevan a eso y que está como instalado y no podemos salir de ese folclore, si se quiere, que también incita a esta violencia o a esta homofobia o a todo lo que está mal y que está instaurado y que muchos como que lo llevan a algo bueno y recién cuando se frena un partido ante una discriminación en el canto, en la hinchada, recién ahí caemos en cuenta y termina siendo un título. Pero muchas veces como que motivamos a eso, ¿no? Y no quiero llevarlo a algo negativo, ojalá así suceda, ojalá se corte de alguna vez los actos racistas, homofóbicos o instalar algo que un biotipo de alguien y veamos más de lo que es el deporte y el espectáculo. Sí, pasa que, bueno, relacionado capaz con el libro es que no les importa, sinceramente, las urgencias se le ganan a las necesidades y sinceramente en ese sentido que decís hay un montón de falencias y no hace falta irse al fútbol profesional, lo ven ustedes capaz cuando van un fin de semana a jugar un partido recreativo con amigos, con amigas. En ligas independientes, sí, se ve. El partido no, se pica, ¿viste? Arranca, y yo sinceramente ya en su momento jugué por plata. Y hoy en día voy para divertirme y que un tipo que está enfrente me insulte por una jugada o me pegue una yo me trato de cuidar el cuerpo hoy en día que soy un oficinista. Entonces, sinceramente, esas cosas me han llevado a alejarme y sinceramente me entristece a veces pensar un poco cómo está el fútbol porque, flaco, si querés vivir del fútbol, dedicate, pero no vengas a cagar un momento recreativo, social, porque tenés frustraciones personales. Entonces, nada, pero eso hay que trabajarlo, primero hay que visibilizarlo y después generar, ¿no? Políticas, acciones que digan, bueno, che, ¿por qué decimos que está mal esto? Un proceso de reflexión para que se disfrute la práctica, porque, y con esto cierro, tanto a mí como a un montón de exjugadores nos pasó de que no disfrutábamos de jugar al fútbol. Yo, sinceramente, para mí era un trabajo y era ir a jugar con el tobillo roto muchas veces, tener que salir a ganar para ganarme el peso, y sinceramente cuando vos lo vivís así, algo que es tan lindo como el fútbol, deja de ser una diversión para pasar a ser a veces hasta un sufrimiento. Total. Entonces, por eso ponerlo en palabras y por eso que los referentes del fútbol nacional salgan porque esperan hasta el retiro, ¿no? Después del retiro vamos a tener un montón de cosas que vivieron los actuales jugadores de la selección que no se animaban a decir. Claro. Y bueno, y capaz que con su relato le sirve ayuda a otra persona que está sufriendo en silencio. Sí, es obvio. Y quiero agregar algo, y no te molestamos más, que estamos sacando mucho tiempo, pero
también llevarlo y que sea visible hacia otros deportes, porque también salieron jugadores de básquet o de vóley o de hockey o de otras ramas en las que también esto no se visibiliza tanto porque no es uno de los deportes más importantes, si se quiere, del mundo, y que también está bueno que sea algo que ya se corte de raíz y que se extienda hacia todos los deportes. Ojo, y cierro con una atención y no busco los 30 segundos de fama, pero voy a atencionar una frase de un referente ya de la música nacional como es Duki. Él dice, no hay plan B, dice, yo aposté todo el plan A porque si tenés plan B, y yo estoy en contra de eso. Yo creo que la persona tiene que tener un plan B que te salve, que fue lo que me salvó a mí, de hecho, porque yo aposté todo el plan A y le aposté toda la energía. Y resulta que puede pasar que el plan A no sea, y tiene que haber un plan B. Y por eso digo, los chicos tienen que terminar, es mi opinión, ¿no? Que no soy nadie, pero es mi opinión nomás porque estamos acá intercambiando. Los chicos tienen que terminar el colegio, tienen que seguir una carrera, tienen que buscar un oficio, digo, algo más que el correr de la pelota, porque si algo sale mal, que es el destino muchas veces, una lesión u otra cosa, hay que tener un plan B que permita, ¿no?, proyectar un tipo de vida que permita, ¿no?, subsistir en lo que es esta selva. Entonces, el otro día hablando con un ex compañero, no el que le cité la anécdota, sino con otro, del club que estaba jugando, un profesional, le digo, che, ¿qué estás haciendo además de jugar? No, nada. Y bueno, voy a buscar la oportunidad para decirle, escúchame, no sé, fíjate qué te interesa, empezá a desarrollarte en otra cosa, porque el fútbol como máximo a los 42 años lo deja de jugar. ¿Y después qué? Y esa pregunta del después qué, se la preguntan a los 42 años, cuando ya es tarde. Entonces, no hay que esperar a que el barco se empiece a hundir para sacar el agua. Empecemos a estar atentos a que no entre agua antes y bueno, y garantizar un mejor futuro, porque un mejor futuro de ellos deportistas le va a hacer tener un mejor futuro como persona y mejor en la sociedad. Entonces, nada, claro, creo que es importante tener un plan B y hay que trabajarlo desde las instituciones y las familias, obviamente, ¿no? Claro que sí. Rafael Crosinelli, muchísimas gracias. Hago mías tus palabras, tus últimas palabras. Realmente coincido 1000 por 1000. Muchísimas gracias, Rafael, autor del libro Cuerpos que no importan. Muchísimos temas que, bueno, circundan alrededor del fútbol y que merecen ser hablados y ser debatidos. Rafael, te agradecemos muchísimo estos minutos. Le hago llegar un ejemplar para sortear en algún programa, ¿les parece? Sí, me parece perfecto. Me parece re bien. Primero lo leo yo y después lo regalamos. Chicos. Bueno, sigo yo. Dale, hacemos así. Hacemos así. Rafa, un abrazo grande. Rafael Crosinelli, exfutbolista, autor de Cuerpos que no importan, interesantísima charla de muchos temas que circundan el fútbol y que está bueno que los veamos y que los debatamos también.